Con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Señor Rodrigo Pacheco, buenas tardes. Mi querido Francisco Sea, mi Paco, con mucho gusto de saludarte y con varios temas. Uno de ellos tiene que ver con algo importante que dabas cuenta desde que comenzó el operativo para acabar con estos montadeudas. Ayer justamente el gobierno de la Ciudad de México daba cuenta de todo el alcance de este operativo. Decía Omar García Harfuch, el primero de su tipo a nivel de América Latina, sobre todo porque atacaron desde empresas que están vinculadas a China, también a Colombia. Decía el secretario de Seguridad Pública que detuvieron incluso a 5 personas asiáticas, se presume procedentes de China, también había personas colombianas. Lo interesante, Paco, es el alcance, 900 personas, más de 1,000 personas que trabajaban en los call centers. Lo que me parece clave, más allá, digamos, del operativo en sí, es justamente que es la primera vez que vemos autoridades a nivel estatal atender un tema que tiene que ver con el aspecto financiero, sobre todo porque aquí estamos hablando de préstamos bajo esquemas de usura, pero lo hemos platicado, Paco, esquemas piramidales. Yo le he puesto mucha atención a uno que se llama Ahora de Senta, entre cifra, pero hay muchos. Aras, que después de operar muchos años allá en el norte del país, finalmente quebró, y todos los que van surgiendo, sobre todo en un contexto primero de crisis con el impacto por el COVID y luego en un contexto de alta inflación como el que estamos viviendo, pues hay muchas personas que la están pasando difícil y que en ese contexto pues caen presa fácil de estos esquemas. Y te digo, lo relevante, en mi opinión, es que es la primera vez que vemos el alcance que puede tener una autoridad local en combatir este tipo de fraudes terribles que afectan tanto a las personas, en este caso con métodos de extorsión, de amenazas, etcétera, hiperagresivos, porque así los que participan de estos esquemas piramidales, de estos esquemas financieros fraudulentos, pues ya tendrán un motivo para no dormir tan tranquilos, porque cuando hay voluntad, en este caso de la jefa de gobierno, cuando hay capacidad de investigación y ejecución, como es el caso del secretario Omar García Harfuch, con la coordinación y el acompañamiento de la sociedad a través del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que encabeza Salvador Guerrero, pues creo que el resultado es muy bueno y ojalá que otras entidades, sobre todo porque ayer que se informaba, el alcance pues estaba en Querétaro, Estado de México, Jalisco, etcétera, pues otras autoridades, por ejemplo las de Jalisco, pues tomen cartas en el asunto también, no solo con respecto a este esquema montadeudas, sino con muchos otros. Ojalá que empecemos a ver más de esto, porque quizás no son fraudes de cientos de miles de millones de pesos, pero al final sí son varios millones de pesos que afectan a muchas personas desesperadas. De hecho, me parece clave lo que dijo Salvador Guerrero Chiprés, el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a propósito de si sale del parámetro, pues probablemente es un fraude. Mire, así lo dijo mi Paco. Y la campaña sí tiene que ver con eso, ya lo mencionó la jefa de gobierno, el jefe de la policía, tiene que ver con recuperar, reconstruir nuestras redes sociales, nuestra relación con el sistema bancario y también reconocer que a veces en medio de la necesidad requerimos cierta cautela y confianza, ambas en esa tensión inevitable para que podamos acudir al mercado financiero, al mercado bancario y que asumamos que cualquier oferta que está completamente fuera del mercado, el 99.9% de los casos es un fraude. Por otro lado, Paco, y en otros temas, sabes que allá en Turquía, Tayyip Erdoğan, que por un lado estaba, por cierto, reunido ahí con el presidente Zelensky de Ucrania, porque están todos preocupados por lo que está ocurriendo con la planta nuclear, pero además, resulta que Turquía, en medio de una inflación de 80%, decidió bajar su tasa de referencia de 14 a 13%. Esto es totalmente absurdo y lo que va a ocurrir es que Turquía va a tener una inflación todavía más rampante. La verdad es que esto es absurdo. Es increíble cómo no se aprenden las lecciones obvias. Hay que voltear a ver la historia de Argentina, de México en los 80s para darse cuenta que uno de los grandes activos que puede tener un país es una política monetaria prudente, y en el caso de Turquía pues están haciendo todo al revés, y por eso no es de extrañar que la inflación ya llegue a 80%, y te puedo garantizar que llegará a 100% tasa anual. Pero bueno, pues así está el asunto, mi querido Paco. Realmente nos muestra los absurdos, y ahí algo muy positivo de México es justamente pues que tenemos al Banco de México con su autonomía constitucional. Otros temas, Paco, se reportaron los datos de las empresas de servicios en México. Es interesante observar cómo, por ejemplo, ha habido algunos sectores, estos son datos de junio, que se vienen recuperando. Te contaba ayer de la encuesta nacional de ocupación y empleo, y cómo, por ejemplo,
ha recuperado más de 500,000 de empleos. Sin embargo, cuando ya vemos los ingresos totales, por ejemplo, en lo que reporta hoy el INEGI, si bien hay un crecimiento a tasa anual de 20% en lo que se refiere a servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios recreativos, hay una caída con respecto a mayo de 7.1%. Por eso no extraña, digamos, que se empieza a ver que la economía pues está perdiendo cierto ímpetu en el transcurrir de lo que ya es el tercer trimestre. Otras áreas de la economía que están cayendo, por ejemplo, servicios de manejo de residuos, esa viene con una caída pronunciada mes con mes de 5%, a tasa anual de 55%. Servicios de alojamiento temporal y preparación de bebidas cae 4.6%, que es lo que te decía. También se da este retroceso, aunque a tasa anual crece 11.6%, así que algunos de los datos. Sabes que también platiqué con uno de los fundadores de la empresa del fintech mexicano que se va a Nasdaq, se llama David Poritz, y le preguntaba si en algún momento podrían, bueno, ahorita el anuncio está en que van a llegar a Nasdaq, me decía él que probablemente esto ocurrirá hacia principios de 2023, todo depende de la regulación. Tienen la característica Cobalto, que es esta entidad que compró, es un fintech, pero en su momento compró un banco tradicional, y es interesante esa fusión que han logrado, y me decía que no descartarían, por ejemplo, estar en la Bolsa Mexicana de Valores o en Viva, pero bueno, eso todavía está más hacia el futuro, pero bueno, por lo menos queda ahí abierta la puerta a ese esquema. Mi querido Paco, antes de despedirme, te cuento que nuestros amigos de Thomson Reuters nos dicen que el líder del futuro no es el que acompaña las tendencias, sino quien se adelanta a ellas. Nos dicen que innovar en tu práctica profesional con herramientas de automatización, inteligencia artificial, acceso a información confiable y segura, garantiza una respuesta efectiva a los nuevos desafíos del futuro con tecnología pensada en el trabajo. Nos dicen que Thomson Reuters desarrolla soluciones confiables y de calidad global para impulsar a los profesionales del sector fiscal, legal y de comercio exterior en su camino hacia el liderazgo. Nos invitan a conocer las soluciones en www.thomsonreutersmexico.com. Nos dicen que están liderando el cambio. Es lo que te tengo, mi querido Paco. Buen viernes. Igualmente.